Un simple mosquito puede transmitirnos patógenos que desencadenan una dolencia más o menos grave. Lo que ocurrió en el año 1800 queda para la historia de la humanidad como un momento de incertidumbre y terror comparable al que vivimos hace 3 años con el virus SARS-CoV-2. Después de varios años de pandemia, hemos visto que por fin desechamos las mascarillas de nuestras vidas también en centros médicos y farmacias. Este cubrebocas, como los llaman algunos, ha servido de barrera para aplacar los efectos de virus y bacterias. Se ha demostrado que una buena colocación de la mascarilla bloquea a gérmenes que pueden hacernos enfermar, y lo queramos o no, ha sido de gran utilidad en la pandemia. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero contarte algo sobre la fiebre amarilla, una enfermedad que asoló al mundo y especialmente a España en 1800. Ya hemos hablado en el podcast de la peste negra y los miles de vidas que se llevó por delante en todo el planeta. Déjame que hoy te hable sobre otra pandemia que causó pánico en la población mundial. Se calcula que hasta un 10% de la población en las grandes ciudades murió de esta terrible enfermedad. Debemos destacar los casos de Cádiz, Sevilla y Barcelona, ciudades portuarias o de entrada de naves del Nuevo Mundo, que quedaron expuestas a los virus llegados de fuera del viejo continente. No es de extrañar que estas ciudades fueran las primeras en recibir el impacto de un enemigo invisible. Aunque no fue tan devastadora como la peste de siglos atrás, la fiebre amarilla fue objetivo rápido de los médicos de la época, que recopilaron los siguientes síntomas en enfermos y moribundos: cefaleas, vómitos, escalofríos, pero sobre todo fiebre alta e ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel. De aquí obtenemos el nombre de la enfermedad, la fiebre amarilla. En el verano de 1800, la ciudad de Cádiz se vio afectada por esta enfermedad desde los barrios más cercanos al puerto, o muelle como se le llama allí. Pronto se dieron cuenta de que todos los vecinos que tenían contacto con algún pasajero o navegante llegado de las Américas caía enfermo e incluso moría en algunas ocasiones. Ya hemos hablado de la singularidad de Cádiz otras veces en el podcast. Es una población prácticamente rodeada por el mar y que guarda entre sus rincones las más bellas callejuelas desde tiempos inmemoriales. En aquella época, y aún hoy tiene su eco, sus gentes hacían mucha vida en las calles y la alegría reinaba siempre por las sorpresas que llegaban de los barcos que surcaban el Atlántico. Pero en aquel verano de 1800 nadie esperaba que una enfermedad originada de la picadura de un mosquito fuera a causar tales estragos, ya no solo en los habitantes de Cádiz, sino también en los de toda España, y como ya he dicho antes, originándose desde los puertos de la península hacia el interior del país. El virus de la fiebre amarilla se transmite por la picadura de un mosquito. Primeramente se pensaba que entre primates y de estos pasaban a humanos, pero actualmente se ha demostrado que la enfermedad no es erradicada totalmente y que sobrevive, sobre todo en países de sequía, puede darse mediante la picadura directa de este insecto a los humanos. Debo confirmaros que desde 1800 el brote más fuerte hasta la fecha se ha dado en el país africano de Angola en el año 2016. Como en el caso de la COVID-19, el virus de la fiebre amarilla solo se previene a través de la vacunación y el tratamiento consiste en antivirales cuando ya se ha contraído la enfermedad. Pero pensemos en el año 1800, donde no existía tal potencial médico, y recordemos el caldo de cultivo para la enfermedad, haciendo hincapié sobre las zonas cercanas al mar, donde la humedad favorece la vida de mosquitos y otros insectos. Fue un ambiente perfecto para que el virus que portaban los mosquitos camparan a sus anchas.
Ante esto, se recomendó a la población realizar cuarentenas y aislamientos. En aquel tiempo fue la más inmediata y efectiva medida para contrarrestar a la enfermedad. Tal medida nos debe sonar a todos y todas de lo vivido en el año 2020. Y como entonces, también en 1800, los cuerpos de seguridad o tropas portuarias se encargaron de cerrar el tráfico de personas y otros transeúntes de los caminos. Había duras penas para aquellos que violaran la norma y prohibición. Otra medida que sirvió también fue la completa higienización de las viviendas, puertos y barrios más castigados. Como vemos, han pasado más de 200 años, pero en algunos aspectos se coincide a la hora de enfrentar una pandemia. Son demasiados los factores similares que encontramos en la historia cuando de una pandemia se trata y que afecta a toda la población del mundo. La fiebre amarilla del año 1800 se erradicó lentamente en España a finales de ese mismo año, pero como ya he referido antes, no se ha eliminado completamente de la faz de la Tierra. A cuento de todo esto, ya hay muchos que vaticinan una nueva pandemia futura mundial e incluso se atreven a dar fechas. Ignoro, visto lo visto, si estamos preparados para otra pandemia como la de COVID-19. Lo digo porque ha sido evidente que no toda la población ha seguido las directrices marcadas por las autoridades médicas. Algo sí quiero dejar claro antes de terminar. Las situaciones que se viven en muchos países denominados como tercer mundo hacen proclives el origen de enfermedades por diferentes factores y creo que deben tomarse medidas para ello, comenzando por prestar ayuda a naciones que son azotadas por el hambre y la falta de agua. Si te ha gustado este nuevo episodio de Gargantúa, puedes ayudarme a seguir creciendo mediante tu suscripción al podcast. Puedes hacerlo a través de iVoox, Spotify y Google Podcast. Hasta el próximo episodio, navegantes.